mío. No, estamos hablando a nuestro papá. ¿Y qué le estamos diciendo? Venga a nosotros. Estamos queriendo traer el reino a la tierra. Fíjense el poder. Si nosotros entendemos que en nuestra boca tenemos poder y que no hay ninguna palabra inocente en el mundo espiritual, cuando yo declaro la oración modelo, estoy clamando para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Todos somos frutos de una oración. ¿Cuántos saben que todos somos esos intercesores? ¿Y por qué les decía que venía de que papá a lo mejor nos esté retando? Porque si todos somos intercesores, los días jueves, los días miércoles, como los días sábados, la intercesión debería de estar como está ahora. Amén. Porque todos somos intercesores. Porque todos tenemos necesidad. Porque todos tenemos algo por lo cual debemos de orar. Porque el Señor, vamos a leer el libro de Ezequiel 22:30. ¿Qué nos dice? Lo encontramos ya. Lo busco acá. 22:30 dice: y busqué entre ellos, o sea, entre nosotros, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. A veces queremos que mi familia cambie, queremos que, ay, cómo roban, ay, cómo hay kioscos de droga, ay, ¿y qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo? Busqué hombre que hiciese vallado. No está diciendo busqué mujer, dice busqué hombre. Habla al hombre y a la mujer. Porque en muchos casos, yo por ejemplo, no veo hombres que vengan tampoco a la intercesión. Y el Señor nos habla a todos. ¿Sabes? El pastor me acompaña. Pastor sí. ¿Y qué pasa? No lo encontré, dice el Señor, que hiciese vallado. ¿Qué es hacer vallado? Yo le voy a hablar, le voy a dar nada más en esta mañana que algo muy así por arriba, de lo que es la intercesión profética. ¿Qué es? Si todos somos intercesores, todos tenemos que ponernos a la brecha. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es aquel que está y clama día y noche. Y hasta que no tiene la respuesta, no deja de clamar. Entonces, porque va a haber respuesta. Entonces el territorio va a cambiar. Entonces va a haber avivamiento. Pero hasta que eso no pase, dice el Señor, que no hubo quien se puso a la brecha para que Él no destruya la tierra. ¿Por qué la quiere destruir? ¿Por qué el Señor consumió Sodoma y Gomorra? Por el pecado. Porque el pecado busca más pecado. Pero nosotros que nos encendemos, como decía hoy el pastor, que estamos llenos de ese fuego, ¿qué hacemos? Cruzamos la puerta y el fuego se apagó. Yo tengo que seguir siendo luz y sal en la tierra. Dice la palabra de Dios, embajador en cadena ¿de qué? De su palabra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que llevar su palabra. ¿Dónde? Ahí donde hay problemas, ahí donde se manifiesta la droga, ahí donde está esa mujer que se prostituye, ahí donde está ese joven envuelto en alcohol. Ahí es. Porque Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se estaba perdiendo. A eso vino el Señor. ¿Para qué? Para no consumirlos. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros venimos a la iglesia, y perdóneme que se lo diga con todo respeto, venimos a la iglesia, pero cuando salimos, ay, no, vení por acá, que ese se roba. Vení por acá, que estos te roban. No, no vayamos por ahí, no, aquella no sabe, lo engaña al marido. No, oración. Pero el Señor nos amó. Nosotros éramos iguales. Amén. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo misericordia. Entonces, si yo veo a alguien en esa condición, ¿sabe lo que tengo que hacer? Ponerme a la brecha, orar por
por ese alma, clamar por ese alma, para que la misericordia de Dios lo alcance, para que cuerdas de amores de Dios caigan sobre su vida. Clamar, empezar como iglesia a tener misericordia, misericordia por el perdido, misericordia porque está enfermo, porque nosotros es por gracia que nos sentamos acá, es por gracia que estamos delante de Él. Nada nos merecíamos, éramos tan porquería como esos que están de la puerta para afuera, éramos tan basura, tan inmundos, estábamos envueltos en delitos y en pecados, estábamos en el lodo, envueltos en el chiquero como están los chanchos, así éramos nosotros. Pero su gracia, su amor, su misericordia me lavó, me limpió, me dio anillo, me dio corona, me hizo su hijo. Y eso es lo que tengo que tener, misericordia. El Señor dice, misericordia quiero, no tu sacrificio. Es misericordia. Y a eso el Señor nos llama. Pero para eso, mi amado, usted se tiene que entrenar. Porque usted va a decir, la verdad que me canso. Pastora, mi marido no cambia. Mi hijo no cambia, pastora. ¿Y saben qué? Usted tiene que ir a la brecha y clamar. ¿Y cuándo usted se va a animar? Cuando capaz que no le sale una oración siquiera. Porque está tan cansado. Está tan triste de la realidad que le toca. Pero usted va a ir a su presencia y le va a decir, Señor, renovame. Y va a leer la palabra cuando no le sale ni siquiera una oración. ¿Y saben qué? Abre la Biblia y dice, el justo florecerá como la palmera. Y esa es su palabra y la voy a leer. Y aunque no tenga fuerza, Señor, yo voy a clamar, yo voy a declarar tu palabra. Porque es su palabra la que creó todas las cosas. Y cuando yo leo su palabra, se los decía el viernes, hay un poder creativo en la palabra. Que la tierra tiene que responder. La tierra tiene que responder. Pero para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir a su presencia. Primeramente, pedir perdón por los pecados. Por los pecados de la tierra. Por los pecados del territorio. Yo me gozaba ayer cuando veía todo lo que había pasado en el día de ayer de los allanamientos. ¿Y saben por qué? Porque desde acá, cuando estuvimos haciendo altares, cuando estuvimos haciendo la intercesión, la vigilia, se declaró que la boca del abismo que alimentaba a los demonios se cerraba. Y eso es lo que sucede cuando la iglesia clama, cuando la iglesia declara su palabra. ¿Saben qué pasa? El Señor tiene que responder, porque no puede negarse a su palabra. Qué tremendo, ¿no? Yo muchas veces digo, la gente se desanima, pero quiere ver avivamiento, quiere ver que la familia cambie. Ay, quiere, pero tenés que venir, porque esta es la fuente. Es cuando vos, tu celular se agota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que cargarlo. ¿Y dónde te vas a recargar? Acá, en su presencia. Vení a su presencia. Este tiempo el Señor quiere, es tremendo lo que Dios quiere hacer. Es una cosa tremenda, es algo poderoso, algo poderoso. Son tantas cosas que vienen a mi espíritu que el Señor quiere hacer en tu casa, en tu familia. Él quiere hacerlo, Él está deseoso de hacerlo. Pero ¿sabés lo que pasa? La palabra de Ezequiel: busqué quien hiciese vallado y no lo hallé. Porque muchas veces venimos porque tengo una necesidad y somos tan escasos que a veces venimos porque estoy mal con mi marido, tengo problemas, necesito un trabajo. Y en mi mente es tan escasa que con eso el Señor empieza a mover su mano. Ay, sí, estoy cansada, me quedo. No, mi amada. Amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud como en todas las áreas de tu vida, pero que también espiritualmente seas prosperado. Pero para eso yo tengo que venir a la fuente. Tengo que venir a la fuente. Y le decía, el intercesor, ¿saben qué hace? No suelta su presa hasta que no obtiene la respuesta. Todos somos fruto de una oración. Todos somos intercesores. ¿Y cuál es el poder que tiene el intercesor? Profetizar.
profetizar. Amén. Profetizar. Amén. ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra yo voy a empezar a declarar su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y miro la heladera y está vacía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú suplirás conforme a las riquezas en Cristo Jesús lo que yo necesito. Ay, me levanté y me duele el cuerpo. Señor, por tu llaga yo he sido sanado. En la cruz me sanaste, Señor. Tú te llevaste mis enfermedades, mis dolencias, mis pecados, mis iniquidades. Pero para eso, mi amado, tengo que ir a la palabra. La palabra es la que me anima. Su palabra. La oración es la que me va a fortalecer. Pero si yo no lo hago, esa es la base del cristiano. La intercesión. Pero nosotros muchas veces ponemos excusa. Ponemos excusa delante del Señor. Ahora yo les voy a hacer, acá me anoté, unas preguntas. ¿Usted quiere que cambie su situación? Amén. A ver, de vuelta. ¿Usted quiere que cambie? Amén. ¿Quiere que cambie su familia? Amén. Entonces tiene que venir a interceder. Amén. Entonces tiene que venir. Porque aquellos que vengan en este tiempo van a ver lo sobrenatural. ¿Saben una cosa? Para yo ver algo sobrenatural de Dios, yo voy a tener que romper con paradigmas que hay en mi vida, con cosas que hay en mi vida. El no quiero, el no puedo, el no tengo, el tengo fiaca. Voy a tener que matar mi carne. Entonces yo voy a empezar a ver lo sobrenatural. Ahora, si yo me quedo con la comodidad, voy a ser mediocre y voy a tener un Dios chiquito. Voy a tener respuesta de Dios, porque Dios no se va a negar a su palabra. Voy a venir, voy a congregar, voy a dejar mis ofrendas, mi tiempo. El Señor me va a bendecir. Pero no voy a ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Y si yo quiero ver lo sobrenatural, tengo que empezar a hacer eso. Amén. Que para mí es difícil. Eso que no me gusta. ¿Se entiende? Amén. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ver cambio? Amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Saben? El intercesor ora. Más allá que viene a la intercesión, ora, ayuna. Porque sabe que el ayuno es el que rompe toda ligadura, toda atadura, todo trabajo de hechicería. Es el poder del ayuno. Amén. Lo que va a mover, lo que va a romper, lo que va a desarraigar de esta tierra, los pecados, los pactos, todo lo que ancestralmente hubo sobre la tierra, sobre el territorio y sobre tu vida, sobre tus generaciones anteriores. Amén. Pero ¿qué pasa? Ay, no, yo no puedo ayudar. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, hace mucho tiempo, con mi hija chiquita, escuché una prédica y dije, hay ligaduras, hay géneros que se rompen con ayuno y oración. ¿Y sabe qué hacía? Y tengo testigos porque me encanta. Yo ayunaba de lunes a lunes. Lo hacía hasta que venía mi esposo, porque él no iba a la iglesia. Y sabe, eso me fortalecía. Cuando yo muchas veces quería abandonar, porque yo las entiendo, yo muchas veces quise claudicar el propósito. Muchas veces quise dejarlo todo porque me cansé, porque no veía cambios, porque no veía nada. Pero ¿sabe qué me fortalecía? La oración. Había reunión de lo que sea, yo estaba en la iglesia. Yo era la primera que llegaba a la iglesia. Y ¿saben? Yo muchas cosas que hoy me enteré en Cristo, que suceden en la iglesia, me las enteré hoy que soy pastora. Porque cuando yo iba y clamaba porque quería que cambie mi esposo y mis hijos. Mi oración era, Señor, que ellos sean salvos. Señor, tené misericordia. Y había ayuno, había oración, había intercesión. Domingo 6 de la tarde el pastor y mi esposo no congregaba, hacía reunión de oración. Y yo estaba ahí. Los martes estudio, enseñanza, los jueves culto, los domingos servicio, iba a los hospitales, iba sola. Pero yo nunca me enteré que le sacaron el cuero al pastor, nunca me enteré. Una sola vez una hermana vino y quiso hablar del pastor y dije, no, yo te voy a pedir que no me traigas maldición porque yo ya tengo bastante. Amén. Pero
Después que yo llegué al Señor, que llegó mi esposo, y empezamos a congregarnos todos, y empecé a escuchar, ¿cómo la gente puede ir y traerlo del mundo adentro de la iglesia? Pero ¿qué pasaba? Yo tenía mi mirada puesta en el Señor. Yo quería ver la respuesta. Y para que yo vea la respuesta, yo tenía que despojarme de todo eso. No porque no me guste, porque realmente cuando yo llegué era mentirosa, chismosería, de todo. Pero el Señor tuvo misericordia, me lavó, me limpió. Y cuando venía un pensamiento, yo decía, Señor, no. Porque saben, esas son las zorras que se comen el trigo. Esas son las zorras que se roban tu bendición. El enemigo anda como león rugiente. Entonces cuando vos te metes en chisme, en murmuración, en crítica, vos te estás perdiendo que el Señor mueva su mano. Y el Señor quiere mover su mano. Pero a veces vos con tu lengua sos la que estás perdiéndote esas bendiciones. ¿Y qué pasa? Yo miraba al Señor, yo clamaba. Entonces cuando no podía, bueno, me pesaba en mi corazón el no poder por algún motivo. Pero tenía que ser de fuerza mayor. Si no, yo vivía en la iglesia, y eso mi esposa me lo decía. Por eso muchas de las cosas que él dice, te lavaron la cabeza, llévate el colchón a la iglesia, también me lo decía él. Y es porque es verdad, todo el mundo por ahí lo dice. Y sin embargo, acá estoy. Yo tuve la respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Si nosotros queremos ver eso sobrenatural, nosotros vamos a tener que hacer ¿qué? Ayuno, oración, buscar del Señor y despojarnos del viejo hombre. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si vive Cristo, yo tengo que decir cómo reaccionaría Jesús cuando venían y le decían, ay Señor, esta está en adulterio, mirá, le encontramos en adulterio. ¿Qué hizo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando se levantó no había nadie. Pero ¿qué pasa nosotros como hijos de Dios? Ay, sí, viste, me parece que sí, que anda con el de allá, el de la otra cuadra, y la mujer, y no tenemos que ser así, hermano. Tenemos que reaccionar como reacciona Jesús. ¿Cómo hace Jesús? Él dijo, y que esté libre de pecado. Y a la mujer que le dijo, no peques más. Nosotros tenemos que poner más en práctica su palabra. Amén. Amén. Y miren, yo puse un ejemplo de un intercesor y lo tenemos en la palabra. ¿Saben quién fue? Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1, vamos a leer. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué significaba? Que lo llevaron como esclavo. ¿Me ayudas? Yo estoy toda mojada. ¿Qué es lo que había pasado con Daniel? Había sido llevado cautivo. ¿A dónde estaba? Estaba esclavo. Está ahí ya. Daniel 1, vamos a leer 5 y 6. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Qué es lo que había dicho el rey? El rey se había traído desde los utensilios, había traído a todo el pueblo cautivo a Babilonia. Y se trajo esos jovencitos. ¿Por qué lo pongo como un ejemplo? Porque fue un jovencito. Podemos decir, tengo actor, vieron, el viernes ya tuve uno y ahora lo contraté por el fin de semana. Que sería de la edad de Tiago. Tiago tiene 11 años. Dice que más o menos Daniel era un joven, digamos que entre 11, 15 o 20 años habrá tenido, y los llevaron para que los criasen, los alimenten con la comida del rey, pero también para que les enseñasen la cultura de ellos. Y ahí lo tuvieron a Daniel. Daniel tuvo gracia delante de Dios. Y el verso 8 y 9, vamos a leer. Y Daniel propuso, dice acá, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué significó? Dijo, no me voy a contaminar. Lo que estaba haciendo Daniel, estaba ayunando. ¿Y qué le dio ese ayuno? Le dio gracia. ¿Delante de dónde? Delante del rey. Si vos estás necesitando un favor de Dios, si vos estás necesitando que Dios mueva su mano, que te ponga en gracia, pero no te ponga en gracia delante de cualquiera. Porque ¿dónde lo puso? Al lado del rey, del gobernador, del intendente, del presidente de la nación. Dios a sus hijos en este tiempo los pone en lugares de gobierno. Aquellos que dispongan en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con el mundo, no contaminarse con la televisión, no contaminarse con lo que veo en el colegio. A todos, porque no le estoy hablando solamente a Claudio, no le estoy hablando a Viviana, le estoy hablando a todos, a los jóvenes, a Tiago, le estoy hablando a los Messi, le estoy hablando a Priscila, le estoy hablando a ese bebé ahí. Que no se contaminen con la comida del mundo, que no se contaminen. ¿Por qué? Porque entonces Dios te va a dar gracia y te va a posicionar en lugares de gobierno. Amén. Pero eso que va a hacer el ayuno. Daniel era un ejemplo. ¿Y por qué lo llevé a la historia a ese tiempo? Verso 17 al 20, ahí en el mismo capítulo. Dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Qué pasó? Tuvieron gracia. Cuando pasó ese tiempo del ayuno, ellos tuvieron gracia. El ayuno va a hacer que vos tengas gracia, a pesar de que él no comía, porque dice que él no comía la misma comida, pero cuando los controlaron, si siguen leyendo la historia, ellos estaban más fuertes. Ellos no se demacró su rostro, al contrario, el ayuno va a decir, no, pero si yo ayuno, cuando vos ayunes, ¿sabés qué tenés que hacer? Yo lo hago, yo les digo a las chicas, yo me baño, me pinto, me arreglo, estoy adentro de mi casa. Pero si viene alguien no va a saber que yo no estoy comiendo. ¿Por qué? Porque mi rostro va a resplandecer. ¿Y saben qué me pasa? A veces voy a la presencia de Dios y después me tengo que retocar. Porque en la presencia de Dios yo comienzo a transpirar. El fuego de Dios comienza a quemar todo lo que en mí no sirve. Y comienza a traer el Señor de su presencia. Y muchas veces tengo que decir, bueno Señor, me voy a limpiar. Porque si viene alguien me encuentra toda chorreada. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene que saber, no tiene que ser un sacrificio, tiene que ser un gozo para mí. Daniel, ¿qué pasaba? Tenía gracia delante de Dios. Y ahora vamos a ir al capítulo 9 de Daniel, 3 y 5. Esto cuando yo les empecé el capítulo 1, Daniel fue llevado cautivo, era un joven. Pero lo que vamos a leer ahora, fíjense, ya lo tenemos ahí. 9 del 3 al 5, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel
los de cerca, los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Qué es lo que acá nos está diciendo, está haciendo Daniel? Daniel estaba poniéndose en la brecha. ¿Y saben? Yo lo tengo acá en mi Biblia porque lo marqué en la Biblia. Y Daniel, ¿saben cuánto había pasado? Leímos el 9, ¿no es cierto? Sí, del 3. Pero más arriba, al principio, dice, en el año primero, capítulo 1 del 9, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Saben? Daniel había llegado, era un jovencito. Daniel, cuando era un jovencito, cuando buscaba al Señor, cuando no se contaminaba, cuando tenía gracia delante del rey, pasó por muchas situaciones. Fue metido en el foso de los leones, en el horno de fuego, pero Dios siempre estuvo con él. Si vos sos un intercesor, te van a meter en el fuego, te van a tirar a los leones, pero el Señor siempre, siempre va a estar con vos. Daniel halló gracia delante de Dios, pero él era un jovencito cuando le pasaba eso. Pasaron 70 años y Daniel seguía poniéndose a la brecha. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo le puse el ejemplo. Mi nieto era un jovencito, lo habían llevado cautivo a este joven y estuvo delante del rey. Tuvo gracia, pero fue procesado por todas esas situaciones. Y cuando él vio que se cumplieron los 70 años que había dicho el profeta, entonces vino y se puso a la brecha y le dijo lo que dijimos recién: Jehová, hace justicia con tu pueblo. Pero él tenía alrededor de 80 años. ¿Y por qué lo digo? Porque era la oración, era como la oración que hace Cristina. Tal vez Cristina no anda a los altos, pero puede ir y decirle: Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos, perdona la iniquidad, hemos hecho lo malo. Eso es lo que Dios espera que le digamos: Señor, perdona a mi mamá, perdona a mi papá, perdona a mis abuelos, hicieron iniquidad, se fueron tras los dioses falsos, creyeron en brujos, hicieron pactos, contaminaron la tierra, se hicieron abortos. Todo lo derramamiento de sangre contamina la tierra, y la tierra entonces no puede producir. Porque si yo planto higos, voy a tener higos. Pero si yo contamino la tierra, ¿qué voy a tener? Pecado. Eso va a producir maldición. Pero en este tiempo el Señor quiere mover su mano. Pero para eso, busqué quien hiciese vallado y no lo hallé, iglesia. Son 3 o 4, yo me gozo los días miércoles, yo no puedo venir. Por eso le decimos con mi esposo el día sábado, yo voy a estar acá. Pero saben, el día sábado estamos Marina, mi esposo y Patricia. Y cuando mi hijo no trabaja, mi hijo. Yo no me lamento porque yo veo la mano de Dios sobre mi vida. Patricia la está viendo en su familia. Pero mi amado, después miro el día miércoles con Sandra también. Y después queremos que el Señor mueva su mano. Usted se está perdiendo la bendición de Dios. Daniel entendía dónde tenía que ir. Este es el tiempo. ¿Sabe de qué? De que usted se despierte. ¿Por qué? Por esa situación. ¿Y cómo usted va a hacer que el Señor mueva su mano? Con ayuno, con oración. La oración de Daniel era la oración de un viejito.
tenía más de 80 años y sin embargo provocó que el Señor mueva su mano en favor de su pueblo. Amén. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7, del verso 11 al 16. Y esto, el Señor puso en mi corazón que se lo compartiera. El libro de segunda de Crónicas, desde el 11 al 16. ¿Saben por qué? Porque si usted viene a la intercesión, esta palabra la vamos a declarar todo el mes. Y usted la va a declarar en su casa. Y entonces usted va a ver que Dios va a mover su mano. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Somos. Todo lo que te propongas hacer en tu corazón, en todo vas a ser prosperado. Siempre y cuando vos lo pongas primero, como hizo Salomón. Salomón se propuso restaurar el templo, hacer el templo de Dios. Este sea el tiempo que nosotros nos propongamos. Que este templo sea restaurado. Que en este tiempo dejemos el pecado. Dejemos de acariciar un ratito el mundo y un ratito Dios. No. Dispongamos el corazón para el Señor. Pero de todo corazón. Que Él se siente en el trono de tu corazón. Y que te gobierne. Que gobierne tu vida. Amén. Y dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor dice: yo he elegido este lugar, pastor, por casa de sacrificio, porque he oído tu oración, he oído tu clamor. Vos hoy pasaste acá adelante y decías: yo me gozaba cuando dijeron: ahí vienen los gremialistas, porque en otro tiempo te invitaban y vos ibas solo, porque no tenías quien te acompañe. Pero en este tiempo, estos son los primeros de muchos que van a venir, porque a Dios le agradó tu corazón, le agradó tu corazón. Y dice acá la palabra: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y fíjense lo que dice el verso 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice: y oraren y se arrepintieren de sus pecados. ¿Hemos tenido pestilencia? Sí. ¿Ha habido hambre? Sí. Y lo sigue habiendo. Y los tiempos que vienen, perdónenme si usted esperaba que yo le diga otra cosa, los tiempos que vienen en el resto del año, los días van a ser peores. Pero ¿saben qué? Si yo dispongo mi corazón, si yo le soy fiel a Dios, yo sé que como Él estuvo en el 2021, en el 2022, en el 20 va a estar conmigo. Y Él me va a guardar de toda peste. Y no va a haber peste, no va a haber plaga. Nada. Y todo lo que yo haga, voy a prosperar. Pero yo tengo que creerle. Gloria a Dios. Y le decía hasta el verso 16, mira el 15, dice: ahora, no dice mañana, pasado, dice ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración de este lugar. Porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Nosotros debemos de venir a su presencia, debemos de clamarle, porque el Señor quiere bendecirte. Pero es como muchas veces ponemos como ejemplo: esta sería la llave de un 0 kilómetro. Y yo digo: a ver,
Bueno, y mi hijo y mi nuera y Víctor andan con gripe, por eso no vinieron. Y digo, ay, Víctor, te voy a dar la llave. Y no vino. Y así pasa muchas veces. Hay intercesiones poderosas. Aquel que ha venido los días sábados, Patricia puede dar testimonio. Porque si le digo a mi hijo, le digo a mi nuera, van a decir, ay, la hija. Le digo a Patricia, ¿qué pasa? Liberación. El Señor desciende, el Señor ande. Pero saben, muchas veces es como el ejemplo. Quiere darle el Señor, serían llaves de un 0 kilómetro, y no los encuentra. Y no los encuentra. Pero Él eligió esta casa. Y decía la profeta cuando vino días pasados, en el mes de julio, dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aunque su comienzo haya sido pequeño, aunque hayan sido poquitos, pero los que vendrán serán muchos. Y aprovechen que tienen a sus pastores hoy, porque va a venir el tiempo que nosotros no vamos a estar, porque tendremos que estar ministrando en otros lugares. Pero ustedes comiencen a valorar lo que Dios le dio, porque Dios ama esta tierra. Dios ama esta tierra, ama Rincón y ama cada rinconero. Porque saben, cuando mi esposo me contaba lo que había pasado en el día de ayer, yo le decía, yo sé que el corazón que tienen cada uno de ustedes no se dan cuenta de lo que portan. Y no voy a hablar mal de mi casa madre, pero ellos no tienen en su esencia algo que Dios le dio a cada uno de los rinconeros. Es un amor especial, es una humildad, es una sencillez. ¿Saben por qué? Porque capaz que siempre nos tocó no tener. Entonces sabemos lo que es compartir. Y eso muchas veces otros tienen que aprender. Pero el Señor ama esta casa, ama esta tierra. Y así como dijo a través de los siervos, y así hasta el nombre le iba a cambiar. ¿Saben por qué? Por causa de la oración de cada uno de ustedes. Y Dios lo va a hacer. Pero en esta mañana, es la mañana que debemos de activarnos y debemos de venir delante de Dios, como decía el libro de Crónicas 7:14. Si se humillare, es una mañana para que nos humillemos delante de Él y vengamos y le digamos, Señor, perdóname porque hasta hoy buscaste quien hiciese vallado y yo no estaba, pero he comprendido y he entendido, Señor, que tengo que venir delante de tu presencia a pedirte perdón por mis pecados, a pedirte perdón, así como hizo Daniel. Vino y dijo, mi pueblo hizo lo malo, se apartó de tus mandamientos, fue tras los dioses falsos, pero yo sé que tú perdonas la iniquidad y que tienes misericordia. Que en esta mañana sea la mañana que te pongas en pie y que le digas al Señor, que tomes un compromiso con Él para decirle, Señor, perdona mis pecados, mis iniquidades, las de mis padres. Yo no te voy a guiar. Cada uno sabe lo que le cuesta. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Pero que en esta mañana puedas cerrar tus ojos y reconocerte. Porque la palabra dice, si se humillare mi pueblo. Está hablando de pedir perdón por todas las bacanas que nos mandamos. Perdóname, Señor, porque la verdad, muchas veces me gustó lo que el mundo me ofrecía. Pero perdóname, Señor, y ayúdame con aquello que no puedo. Reconocete ahí donde estás y toma ese compromiso de ser ese intercesor, de ser esa intercesora, ese que no va a dejar de orar hasta no obtener la respuesta de aquello que estaba esperando. Este sea el tiempo que empieces a profetizarle a tu situación, a profetizarle a tu hijo, a profetizarle a tu esposo, a profetizarle a tu casa. Que ámbitos de gloria se generen en tu casa, que tú lo reconozcas al Señor. Salomón, ¿qué hizo? Se propuso en el corazón restaurar el templo. Que en tu casa sea restaurado el templo. Que levantes altares en tu casa. Que ya no te dé vergüenza poner adoración. Si antes vos ponías los partidos, si antes gritabas, cantabas, bailabas la música del mundo,
oramos en secreto. Vamos a los secretos y oramos. Y no queremos que nadie se entere que estamos orando. Porque mi hijo se va a enojar. Porque mi esposo se va a enojar. Mentiras del diablo. Si vos lo negás, él también te va a negar. Pero si vos lo reconoces, él va a ser vallado alrededor tuyo. A mis ángeles mandaré acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, dice el Señor. Que este sea el tiempo que como iglesia nos pongamos de pie. Porque saben, el Señor tiene muchas cosas. Y no va a empezar con gente de afuera. Lo quiere hacer con sus hijos. Los primeros que van a venir son su familia. Son aquellos que vos ves que no, vos decís, no puede ser. Este no cambia. Sí, porque Dios lo hace. No